El recitado del Shema, capítulo 3. Lavado de manos antes del recitado del Shema. Antes de recitar el Shema hay que lavarse las manos con agua. Si llega el horario de su recitado y no se encuentra agua, que no lo postergue para ir en busca de agua. Si no, se limpia las manos con piedritas, tierra, una viga, etc. y lo recita. Lugares adecuados para su recitado. No se recita el Shema en una casa de baños ni en un sanitario, aunque no haya excremento, tampoco en un cementerio ni junto a un cadáver, a menos que el individuo se aleje a una distancia de 4 codos, aproximadamente 2 metros, de la tumba o del muerto. Todo aquel que recite el Shema en un lugar donde no corresponde hacerlo, tiene que volver a recitarlo. En el caso de un sanitario nuevo que haya sido construido, pero aún no ha sido utilizado, está permitido recitar el Shema frente a él, pero no en su interior. En una casa de baños nueva, sí está permitido recitar el Shema en su interior. Si hay dos construcciones y sobre la primera dice la destino como sanitario y acerca de la segunda dice y esta, sin especificar nada más, queda la duda de si también destinó la segunda como sanitario o no. Por lo tanto, a priori no se recita el Shema allí, pero si alguien lo hace, cumple con su deber. Pero si el dueño dijo también esta, entonces se considera que las dos han sido destinadas como sanitario y no debe recitar el Shema en ellas. En el patio de la casa de baños, que es el lugar donde las personas están vestidas, está permitido recitar el Kriyat Shema. No solo el recitado del Shema está prohibido decirlo en una casa de baños o sanitario, sino incluso cualquier asunto sagrado en cualquier idioma. Y no solo está prohibido decir estas cosas, sino que incluso también está prohibido pensar palabras de Torah en un sanitario o en una casa de baños o en aquellos sitios donde haya excremento u orina. Temas permitidos y prohibidos para hablar en el sanitario. Está permitido hablar en un sanitario en Lashon HaKodesh, o hebreo, de asuntos que no sean sagrados. Asimismo, está permitido pronunciar en un sanitario apelativos de Hashem, como misericordioso, graciable, fiel, etc. Pero los nombres divinos especiales, que son los nombres que no deben borrarse, está prohibido mencionarlos en un sanitario o en una casa de baños vieja. Y si le ocurriese a alguien que estando en una casa de baños o en un sanitario debe apartar a alguien de hacer algo prohibido, que lo haga, aunque ello implique que deba hablar en la Shema Kodesh y de cuestiones sagradas, por ejemplo, diciéndole la ley que prohíbe tal acción. Olores agresivos y suciedad. Frente a excremento humano, excremento de perros o de cerdos en los cuales haya pieles, antiguo método para curtir el cuero, el cual genera olores muy desagradables. Frente a cualquier excremento que despida olor desagradable como estos, o frente a orina humana, está prohibido recitar el Kriyat Shema. Pero sí puede recitar frente a orina animal si es que no tienen mal olor. En el caso de un niño que aún no alcanza a comer un quetzait, que es la cantidad equivalente a una aceituna, de cereal en el tiempo que un adulto puede comer una cantidad de cereal equivalente a 3 huevos, no es necesario alejarse de su excremento ni de su orina. Está prohibido recitar el Shema frente a excremento seco como la arcilla, pero si está más seco aún, que si se lo arroja se desintegra, es como polvo y está permitido recitar el Shema delante de ello. En cuanto a la orina que fue absorbida por la tierra, si su marca está visible, está prohibido recitar el Shema allí, y si no, está permitido. ¿Cuánto hay que alejarse del excremento o de la orina antes de recitar el Shema? 4 codos, amot en hebreo, que serían aproximadamente 2 metros. ¿De qué casos estamos hablando? Cuando están atrás o al costado de uno. Pero si están delante,
hay que alejarse hasta no poder verlos y luego recitarlo. ¿En qué casos estamos hablando que hay que alejarse 4 codos de estas sustancias para recitar el Shema? Que la sustancia está en la casa y a la misma altura. Pero si hay allí un lugar que es 10 palmos más alto o más bajo y la sustancia se encuentra allí, tiene permitido incluso sentarse al lado y recitar el Shema, pues allí se trazó una división entre ellos. Esto es siempre y cuando no le llegue ningún olor desagradable. Asimismo, si pone un utensilio encima del excremento o de la orina, aunque esté en la misma casa, es como si estuvieran encerrados y está permitido recitar el Shema con estos. Si entre el individuo y el excremento hay una división de vidrio, a pesar de que lo vea a través del vidrio, tiene permitido recitar el Shema allí. Está permitido recitar el Shema en un lugar donde haya una micción de orina. Si se echa un revi'it, que son aproximadamente 100 mililitros de agua, si entre el individuo y el excremento hay una división de vidrio, a pesar de que lo vea a través del vidrio, tiene permitido recitar el Shema allí. Está permitido recitar el Shema en un lugar donde haya una micción de orina, si se echa un revi'it, que son aproximadamente 100 mililitros de agua, incluso si se encuentra a menos de 4 codos de distancia. Si hay excremento en un hoyo, está permitido pararse con su calzado sobre el hoyo y así recitar el Shema, siempre y cuando el calzado no toque el excremento. Si frente al individuo hay muy poco excremento, como el tamaño de una gota, que escupa sobre este saliva, espesa hasta que quede cubierto y después puede recitar el Shema. Si el propio cuerpo está sucio con excremento o las manos están sucias del sanitario, pero no despiden un olor desagradable en absoluto, porque es muy poca cantidad o porque ya está muy seco, tiene permitido recitar el Shema. Pero si el excremento está en su lugar, a pesar que no vea al ponerse de pie, si se ve cuando está sentado, está prohibido recitar el Shema hasta limpiarse muy bien, porque el excremento es húmedo y despide un olor desagradable. Varios geonim eruditos enseñaron que está prohibido recitar el Shema si se tienen las manos sucias y es adecuado actuar en concordancia. En el caso de un olor pestilente proveniente de una fuente tangible, hay que alejarse 4 codos, aproximadamente 2 metros, para recitar el Shema. Eso en tanto el olor ya no sea perceptible. De lo contrario, debe alejarse hasta donde el olor no se sienta. Si la fuente del olor no es algo tangible, como por ejemplo el gas de un humano, debe alejarse hasta donde el olor no se sienta para recitar el Shema. En el caso de un recipiente de excremento o un urinal, está prohibido recitar el Shema frente a ellos, aunque no tengan nada en su interior y no despidan ningún olor desagradable, pues son considerados como un sanitario. En el caso de un excremento que pasa frente a la persona, como por ejemplo si está flotando sobre la superficie del agua, está prohibido recitar el Shema frente a él. El hocico del cerdo es como si fuera excremento que pasa delante de la persona y está prohibido recitar el Shema frente a él hasta que se aleje 4 codos de distancia. Si alguien está recitando el Shema y llega a un lugar sucio, que no ponga su mano sobre su boca para proseguir, pues ello no marca una división suficiente, sino debe interrumpir el Shema hasta haber pasado de aquel lugar. Asimismo, si quien está recitando el Shema despide un gas de su cuerpo, que interrumpa hasta donde se vaya el hedor y luego puede retomar la recitación. Y lo mismo se aplica si en un lugar del Shema está recitando palabras de Torah. Si alguien está recitando el Shema y llega a un lugar sucio, que no ponga su mano sobre su boca para proseguir,
sino debe interrumpir el Shema hasta haber pasado de aquel lugar. Asimismo, si quien está recitando el Shema despide un gas de su cuerpo, que interrumpa hasta que se vaya el hedor y luego puede retomar la recitación. Y lo mismo se aplica si en lugar del Shema está recitando palabras de Torá. Si un compañero despide un gas de su cuerpo, aunque se debe interrumpir el recitado del Shema, no se debe interrumpir palabras de Torá. Si alguien está recitando el Kiryat Shema en una casa y le vino una duda de que haya allí excremento u orina, tiene permitido proseguir la recitación. Pero si está recitando el Shema en un basural y vino la duda de si hay allí o no excremento, no debe recitarlo hasta revisar y comprobar que no hay, porque se supone que en el basural hay excremento. Pero si la duda es si hay solo orina, incluso en un basural, está permitido recitar el Shema. Prohibición de recitar el Shema frente a un cuerpo desnudo. Tal como está prohibido recitar el Shema ante excremento u orina hasta haberse distanciado lo suficiente, también está prohibido recitarlo frente a la hervá, que es la desnudez de los genitales, hasta haberse dado vuelta. Incluso si se trata de un no judío o de un menor, que no lo recite frente a su hervá. Incluso si hay una división de vidrio, por cuanto que él ve la hervá, tiene prohibido recitar el Shema hasta darse vuelta. Todo el cuerpo de una mujer se considera hervá. Por lo tanto, no se debe mirar el cuerpo de una mujer cuando se está recitando el Shema, aunque se trate de su propia esposa. Si partes del cuerpo que normalmente se encuentran cubiertas con la ropa están al descubierto, aunque solo sea la medida de un tefaj, un palmo, que no recite el Shema ante ella. Tal como está prohibido recitarlo frente a la hervá de otras personas, también está prohibido recitar el Shema frente a la propia hervá. No se recita el Shema estando desnudo hasta cubrirse la hervá. Si el individuo tiene una faja de tela, cuero o arpillera encima de su cinturón, aunque el resto de su cuerpo esté desnudo, tiene permitido recitar el Shema. Y es que su talón no toca sus partes íntimas. Si está durmiendo desnudo bajo una manta, debe trazar una división con su manga bajo su corazón, sujetando bien la manta contra su cuerpo, y después recitar el Shema. Pero no debe hacer la división en su cuello, porque de este modo su corazón estaría viendo su hervá, lo cual sería como si estuviese recitando el Shema desnudo. Si dos individuos están durmiendo bajo una misma manta, tienen prohibido recitar el Shema, aún tapándose con esta bajo su corazón, a no ser que la manta los separe de modo tal que sus cuerpos no se toquen desde la cintura hacia abajo. Si un individuo está durmiendo con su esposa, sus hijos o los integrantes pequeños de su casa, esclavos, los cuerpos de ellos son como el cuerpo de él, y no le provocarán ningún pensamiento inadecuado. Por lo tanto, a pesar de que su cuerpo esté tocando el de ellos, puede mirar para otro lado, trazar una división con la manta, sujetándola contra su cuerpo, bajo su corazón y recitar el Shema. Edad de infancia y madurez. ¿Hasta cuándo son considerados menores para esto? Hasta que el varón tenga 12 años y un día, y la mujer tenga 11 años y un día. Esto es en el caso de que su físico sea como el de los adultos, pechos afirmados y que se les haya crecido el vello en las partes íntimas. Entonces, que el adulto no recite el Shema hasta poner una manta que trace una división entre ellos. Pero si él o la menor aún no tienen pechos afirmados o vello en sus partes íntimas, el adulto puede recitar el Shema estando junto a ellos y no necesita trazar ninguna separación hasta que el varón tenga 13 años y un día y la mujer 12 años y un día.